Grabación. Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a las personas que están viendo el video. Entonces, bueno, para la clase de hoy, lo que vamos a hacer es retomar el mismo ejercicio que habíamos hecho la clase anterior, pero esta vez quiero resolverlo por energías y no por torques y fuerzas. ¿Ok? Entonces, quiero que vean algunas cosillas que se pueden hacer para que vean que también estos ejercicios se pueden hacer por energías y analizarlos ahí. Entonces, voy a empezar compartiendo un poco acá. Bueno, nada más ahí para que lo vean. Básicamente, este fue uno de los correos que indicaron, dice que se van a mantener todas las actividades docentes hasta el domingo 23 inclusive. Entonces, esto fue un correo que envió la gente de el TEC. ¿Ok? Entonces, empecemos de una vez por acá. Y acá tenemos entonces el ejercicio. Y este fue el ejercicio que habíamos hecho la clase anterior. ¿Ok? Entonces, esta vez, como les dije, lo vamos a volver a resolver, pero ahora solamente usando, bueno, solamente no, pero ahora vamos a usar la parte de energías y que vean ustedes un poco cómo va saliendo las cosas. Ok, entonces, aquí vamos a empezar primero determinando un poco o generando alguna estrategia para poder calcular esa aceleración del bloque. Estamos. Entonces, acá vamos a tener, primero, identificar cuáles cuerpos son los que necesitamos analizar. En este caso, los tres cuerpos que necesitamos analizar serían el cilindro, la polea y el bloque que va cayendo. ¿Ok? Como este bloque va a estar cayendo, entonces nuestra estrategia será agarrar y decir que este bloque va a caer acá una altura Y. Estamos. Al inicio vamos a considerar, esto es importante, bueno, realmente es bastante significativo que nosotros, para simplificarnos los cálculos, vamos a suponer que el sistema siempre se libera del reposo. Ay, perdón. Esto por una razón muy simple, porque al liberarse del reposo, no necesitamos tomar en cuenta velocidades iniciales, ni nada que haya al inicio, ¿ok? Entonces, es otra de las consideraciones. La siguiente es que, como yo les había dicho anteriormente en clase, cada cuerpo yo le puedo poner un nivel de referencia diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de la conservación de la energía, a mí no me interesa la energía potencial total que tenga un cuerpo, sino realmente lo que me interesa es cómo cambia esa energía potencial del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, vamos a tomar un nivel de referencia diferente. Ay, perdón. Vamos a tomar un nivel de referencia diferente para cada uno de los cuerpos. Entonces, acá en la polea, como esta no se mueve, vamos a poner el nivel de referencia acá. Acá vamos a ponerlo sobre.
el nivel de referencia sobre la tabla o sobre la mesa en la cual se está moviendo la, la esfera, la esfera no, el cilindro. Entonces, ese va a ser nuestro nivel de referencia. Voy a escribirlo un poquito más para acá para que no me- para poder tener buen espacio para escribir. Y aquí, en el punto más bajo, voy a tomar el nivel de referencia para el bloque que está cayendo. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeros? Profe, una pregunta, ¿qué era lo de NR? ¿Ah? ¿Qué era lo de NR que Nivel de está con... referencia. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahí vamos a tomar eso como el nivel de referencia. Ok. Entonces, si esos van a ser nuestros niveles de referencia, a partir de ahí vamos a medir lo que serían las, eh, las energías potenciales. Segundo, el bloque al inicio todo está en reposo, pero una vez que esto se empiece a mover, el movimiento que tendrá será el siguiente. Este cilindro va a empezar a rodar con una velocidad angular omega y se va a empezar a desplazar con una velocidad v. La polea, por su parte, se va a mover a una velocidad angular diferente al cilindro. ¿Ok? Y el bloque va a caer a una velocidad que le vamos a llamar velocidad del bloque. ¿Ok? Entonces, voy a ponerle así, VB, para no bloque, para no, ¿cómo es que se llama? Confundirlo con lo que sería el cilindro. Ahora, vamos a empezar a establecer ciertas relaciones que existen acá. La primera es que en el caso del cilindro, la velocidad tangencial que va a tener en este punto va a ser igual a la velocidad a la que se mueve el centro de masa. ¿Ok? Recuerden ustedes que el objeto se va moviendo va a tener la misma velocidad que el objeto como tal. Entonces, esta velocidad tangencial del cilindro, yo la puedo expresar o la puedo encontrar como la velocidad angular del cilindro multiplicado por el radio del cilindro. En este caso sería 2R. ¿Ok? Siguiente, la velocidad angular del, ¿cómo es? De la polea, yo la voy a relacionar con la velocidad tangencial de la polea. Y esa es la velocidad a la cual se está moviendo nuestro cable. Entonces, la velocidad de la polea la vamos a ver como la velocidad angular de la polea multiplicada por el radio de la polea. En este caso sería R. Ok, estas van a ser entonces las consideraciones de movimiento para que el objeto no resbale, ¿verdad? Para que la cuerda no resbale sobre la polea.
y para que el cilindro no resbale sobre la mesa. ¿Ok? Ahora, acá, como podemos ver, lo que se está moviendo en realidad es el cable. Entonces, si el cable es jalado por el bloque una distancia y, vean ustedes que va a ser la misma distancia que va a recorrer el cilindro y va a ser igual a la distancia que va a recorrer el cable por la polea. Por eso es que la velocidad tangencial del bloque va a ser igual a la velocidad tangencial a la que se mueve el cilindro y va a ser igual a la velocidad tangencial de la polea, puesto que todos están conectados. Recuerden el ejercicio de la bicicleta que habíamos hecho en clase. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas van a estar relacionadas entre sí y a eso simplemente le voy a llamar una velocidad. Entonces, ¿quedaron claras las disposiciones que vamos a considerar, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, ok, excelente. Entonces, ahora sí, empezamos a establecer las condiciones. Primero, vean que en el cilindro existe una fuerza de fricción, pero esa fricción es una fricción estática. Por lo tanto, el objeto no se está arrastrando. ¿Ok? Como no hay arrastre del objeto sobre eso, ¿qué es lo que podríamos considerar? ¿O qué podríamos decir? Al no existir arrastre, No pierde este, energía. correcto, no va a perder energía. Entonces, el trabajo debido a la fricción va a ser cero, que fue lo que yo les había dicho en la clase. Por lo tanto, no existe ninguna fuerza que no sea conservativa en el sistema. Así que la energía mecánica que tengo al inicio va a ser la misma energía mecánica que tengo al final. Entonces, la energía se va a conservar. Eso voy a escribirlo aquí abajo porque va a ser una ecuación un poquito larga. Entonces, ¿qué energía tenemos al inicio? Ok, empecemos analizando cuerpo por cuerpo. Entonces, ¿el cilindro tiene energía potencial? No. No. Ajá, no tiene energía potencial puesto que está en el nivel de referencia y no tenemos ningún resorte involucrado. Segundo, el... ¿tiene energía cinética al inicio la esfera? El cilindro. No, porque parte del reposo, ¿no? Exacto. Ahora vamos con el siguiente cuerpo. ¿La polea tiene energía potencial? No. ¿Tiene energía cinética? No. Y ahora vamos con el bloque. El bloque tiene energía cinética al inicio. No, solo potencial. Correcto, va a tener solo energía potencial. Entonces nos queda que la masa del bloque, todas las masas son iguales, entonces va a ser m por gravedad por altura, que en este caso a la altura le estamos llamando y. Y esa energía que tenemos al inicio va a ser igual a la energía que tenemos al final. Ahora, al final volvemos a hacer la misma pregunta.
uno por uno. El cilindro tiene energía potencial, no por... No, Ajá, pero sí cinética. correcto. Pero ¿cuál cinética? ¿Cuál cinética va a tener el cilindro? ¿De rotación o de traslación? No tendría las dos. Correcto, tendría ambas, porque el cilindro está rodando y se está Yo pienso que trasladando. tenía las dos. Ah, Sí, ok. sí, porque rueda y se traslada. Entonces, vamos a tener dos energías cinéticas en el caso del cilindro. Potencial no, puesto que no está cambiando su altura. Entonces vamos a decir que va a ser un medio de la inercia de la polea por la velocidad, perdón, de la polea no, del cilindro. Estamos analizando el cilindro. Entonces, del cilindro por velocidad angular del cilindro al cuadrado. Más un medio de la masa del cilindro por la velocidad del cilindro al cuadrado. Pero dijimos que este cilindro tiene la misma velocidad final que todos los demás cuerpos. Entonces podríamos trabajarlo así. Ok, entonces si quieren, para que vayamos haciendo acá, mm, vamos a ir poniendo qué es cada una de las cosas. Entonces, esta va a ser la energía final que va a tener el cilindro. Vamos con la polea. La polea, energía potencial no tiene, pero sí va a tener energía cinética, que va a ser un medio de la inercia de la polea por la velocidad angular de la polea al cuadrado. ¿Ok? ¿Tiene energía cinética de traslación la polea? ¿No? ¿Por qué no? Porque no se está moviendo. Exacto. Solo está rotando. Y tenemos también la energía cinética. Este va a ser entonces para la polea y para el bloque va a ser un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ahora, el bloque ya llegó a nuestro nivel de referencia. Entonces no va a tener energía eh, potencial. ¿Ok? Ahora sí, empecemos a trabajar un poquito esta ecuación que es la que estamos viendo. Primero, este es un medio, la verdad, me va a estar estorbando, entonces voy a quitármelo de una vez. Y me va a quedar entonces que dos veces la masa por la gravedad por Y va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia del cilindro. Y como les había dicho, ese va a ser la masa por el radio al cuadrado entre 2, que fue el que les dije que es el único que me interesa que se aprenda. El momento de inercia de un disco es igual que el del cilindro. Y ese va a ser por omega del cilindro al cuadrado. ¿Ok? Más mv cuadrado más
la inercia de la polea, que es igual, sigue siendo un cilindro. Entonces es masa por radio al cuadrado entre 2 por la velocidad angular al cuadrado de la polea. Más el del bloque, que sería masa por velocidad al cuadrado. ¿Me siguen hasta acá? Y entonces notemos una cosa. Esto que está acá, que se está multiplicando, eso corresponde a la velocidad al cuadrado del cilindro y este velocidad al cuadrado de la polea. Pero todas esas velocidades son iguales. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Podemos concluir que dos veces, bueno, y otra cosa, la masa la podemos sacar a factor común, ¿ok? Porque está en todo lado. Entonces, sacamos a factor común la masa y la eliminamos. Y de esa manera nos queda entonces que dos veces la gravedad por Y va a ser igual a ¿qué? Velocidad al cuadrado entre 2 más, más velocidad al cuadrado entre 2. Sumo estos dos. Velocidad al cuadrado entre 2 más velocidad al cuadrado entre 2. Me queda velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Más velocidad al cuadrado más velocidad al cuadrado me queda 3 veces la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Compañeros, compañeras. Profe, en este caso siempre las velocidades van a ser iguales. Es que vea que todas se están moviendo con la misma cuerda. Ah, ok. Si hubiera sido que tienen cuerdas diferentes, ahí cambia totalmente. ¿Correcto? Ok. Otro de los ejercicios que tenía pensado hacer yo hoy. Perdón. Otro de los ejercicios que yo tenía pensado hacer hoy es justamente uno que tenga velocidades diferentes. Y entonces vamos a analizar Ok. eso. Ujú. Ok, ¿y cómo sería entonces en este caso ese que tiene velocidades acá? Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Este 3 que está multiplicando lo mandamos al otro lado a dividir. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda. Profe, una pregunta. ¿Puede Sí. repetir por qué es que no hay fricción, no hay energías no conservativas? Ok, ahí hay una fricción que es la que permite o la que hace que, perdón, que el cilindro esté dando vueltas, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces, como esa fricción hace que el cilindro esté dando vueltas, vea que la fricción siempre va a estar solo un punto. No, el objeto no se arrastra. Si se arrastra, tenemos una fricción cinética y esa fricción cinética
es entonces la que pierde energía. ¿Por qué? Porque la distancia que está recorriendo la fuerza tiene que ver con la distancia que se arrastró. En cambio, cuando está haciendo esto, ¿cuánta distancia se está arrastrando cada punto? Muy poco. No muy poco, nada, Ah, ok. porque no, vea usted que acá yo no estoy arrastrando, sino lo que estoy es cambiando de punto en todo momento. Ah, ok, gracias, profe. Ujú. Ok, perfecto. Y ahora sí, volvamos al inicio de las clases. ¿Se acuerdan ustedes que en cinemática solamente usábamos tres ecuaciones importantes? Ok, ¿se acuerdan de la tercera ecuación? La que me hablaba de velocidad al cuadrado. ¿Qué decía esa ecuación? Velocidad al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el cambio de posición. Y en este caso, el cambio de posición que estamos teniendo sería Y. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, pero ¿qué pasa con la velocidad inicial? Es cero. Ajá, entonces eso se elimina. Y aquí podemos hacer una comparación directa. ¿Qué vamos a comparar? Que en mi ecuación, vean ustedes que aquí tengo velocidad al cuadrado. Acá está el 2 y aquí está Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda ahí? La Ajá. aceleración, profe, que no la tenemos en cuenta. Entonces, ¿cuánto vale esta aceleración? Un tercio de la gravedad. Correcto. Ajá. Y si revisan las notas de clase, ¿cuánto nos dio la aceleración cuando lo hicimos por suma de fuerzas y suma de torques en la clase anterior? Ujú. ¿Cuánto nos dio? Lo mismo, ¿no, profe? Salud. Correcto. Entonces ven cómo podemos resolver el mismo ejercicio de dos maneras diferentes, con trabajo y energía o con suma de fuerzas y suma de torques. Y los dos son exactamente equivalentes. Entonces,
¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Entendieron eso? Bonito, pero al final no me hubiera dado la cabeza para verlo de esa forma. No, la verdad. Exacto, por eso es por lo que, digamos, yo trato de hacer diferentes ejercicios de todo eso. ¿Por qué? Porque esta parte, este toquecito acá de simplemente comparar ecuaciones para encontrar la aceleración es algo que cuesta mucho que a uno se le ocurra. Principalmente empezando. Estamos. Y eso es lo que yo quiero irles dando. Ujú. Creo que sí. No creo que me dé la cabeza en el examen, pero sí. Ajá, entonces, si les piden eso, da igual la forma en que lo resuelvan. Si quieren resolverlo por energías, lo pueden resolver por energías. Si lo quieren resolver por suma de fuerzas y suma de torques, lo resuelven por suma de fuerzas y suma de torques. Entonces, sí, estamos, compañeros, compañeras. No sé si hay alguna duda o pregunta adicional sobre este ejercicio. De mi parte, no, profe, no sé los demás. Ujú. Ok, Profe, entonces, ajá, dale, Alexis. este, bueno, no sé si es no es específicamente este caso, sé que vimos anteriormente, que yo lo estaba estudiando y hay una parte en la que se dice que siempre que va la polea en sentido antihorario, la aceleración angular es negativa, Sí, en sentido horario, perdón. ujú. Eso lo toma uno, es que eso lo toma uno a lección, digamos, como de que si yo quiero horario es positivo y antihorario negativo o al revés, digamos. Sí, pero lo estamos tomando así para que siga la ley de la mano derecha. ¿Ya? Ok. Sí, Para si que no lo... habría que cambiarlo. Lo Exacto, demás. exacto. Si se tomaría de la otra manera, Ujú, entonces habría que usar ley de la mano izquierda porque uno está tomando en consideración, aquí lo que ujú, estamos tomando en consideración es que lo que va para fuera ujú, de la hoja o de la pantalla es ujú. positivo y lo que va para adentro es negativo. Entonces, esto es positivo y esto es negativo. ¿Estamos? Ok, sí, listo, muchísimas gracias. Entonces, recuerden ustedes que la dirección de la aceleración o de la velocidad angular siempre va a ir, yo la puedo sacar de acuerdo con la ley de la mano derecha. Entonces, si el objeto se mueve así, va para adentro. Si se mueve así, va para afuera. ¿Ok? Entonces, Ok, perfecto. siguiendo el movimiento, nosotros podríamos trabajar eso. Ujú. Ok, vamos acá entonces. El otro que quería que trabajáramos un poquito es este ejercicio de acá. ¿Ok? Acá tenemos una polea compuesta. ¿Qué significa una polea compuesta? Que básicamente es un objeto que tiene una parte interna que se mueve y una parte externa que también se mueve. ¿Estamos?
¿Vamos bien? Entonces dice una polea compuesta de 1 kilogramo, de la que se cuelgan 3 bloques, gira en sentido antihorario, con el eje en su centro de masa, como se ve en la figura. La masa del bloque es de 2 kilogramos, el bloque M2 es de 1 kilogramo y la del bloque M3 es de 3 kilogramos. Los bloques M2 y M3 están unidos por una cuerda, mientras que el bloque M1 está unido a una cuerda enrollada en el disco mayor. Si el radio del disco menor es 10 centímetros, el del mayor es 20 centímetros y el momento de inercia es este, calcule la aceleración del bloque, las tensiones y la fuerza de reacción del eje sobre la polea. Ok. Acá primero voy a hablarles de un par de cositas. Un poco qué es la fuerza de reacción como tal y cómo poder irla viendo. ¿Ok? Y cosillas por el estilo. Estamos, compañeros, compañeras. Entonces, lo primero es que si nosotros analizamos el bloque como tal, vean ustedes, perdón, el bloque no. Si analizamos la polea, si analizamos la polea, vean ustedes que aquí vamos a tener una tensión, que esta sería, ponerlo así, tensión 3. Por acá vamos a tener una tensión 2 y dado que tiene momento de inercia, esas tensiones no necesariamente son iguales. ¿Ok? Estamos. Y acá para abajo vamos a tener una tensión 1. Ok. Seguimos. La polea como tal va a tener entonces un peso, ¿cierto? Sí, no, más o menos. Sí, Ok, ahora viene la pregunta importante. ¿Cómo se encuentra esa polea? Ujú. que no estoy seguro. Puede ser que esté estática, ¿no, profe? Está girando. Ujú. Está girando, pero no está, está rotando, pero no se está trasladando. Entonces está en equilibrio de traslación. ¿Y qué significa que esté en equilibrio de traslación? Según lo que vemos en clase. Ujú. La suma de fuerzas me tiene que dar 0. Y simplemente viendo las flechas acá, ¿qué podrían decir ustedes de todas esas flechas que hay ahí? Eso da 0. En teoría no, profe, pero siento que es por la fuerza que tiene la polea hacia allá, o sea, como le está anclada.
Entonces la fuerza que ejerce el anclaje de la polea, eso es lo que evita que se mueva, Exacto. siento yo. Exacto. Vean ustedes que la polea tiene un pin que la sostiene, ¿ok? Ese pin va a ejercer una fuerza hacia arriba o va a ejercer una fuerza que se opone a las demás fuerzas. Y esa fuerza, podríamos decir que está hecha básicamente a partir de fuerzas normales y fuerzas de fricción principalmente. Entonces, en este caso, vamos a tener una fuerza hacia arriba y esta se llama la fuerza de reacción que ejerce el pin sobre la polea. ¿Ok? O que ejerce el eje sobre la polea. ¿Está claro entonces qué es esta fuerza de reacción? Compañeros, compañeras. Ok, entonces acá nosotros tendríamos que hacer suma de fuerzas y suma de torques sobre la polea para poder encontrar la aceleración y la fuerza de reacción. ¿Ok? Entonces, o podríamos hacer este ejercicio con trabajo y energía. ¿Ok? Yo creo que ustedes lo pueden resolver por fuerzas y torques como, digamos, parte de la práctica. O es uno de los ejercicios que van a resolver como parte de la práctica. ¿Estamos? Yo, por el contrario, acá en clase lo voy a resolver, pero no con trabajo y energía. Pero sin, no con fuerzas y torques, sino que lo vamos a utilizar con trabajo y energía. ¿Le suena? Entonces, antes de empezar con trabajo y energía, vamos a ir estableciendo ciertas pautas o ciertas cosas acá. Primero, el nivel de referencia va a ser diferente para cada uno de los cuerpos. Segundo, vamos a establecer esas distancias que recorren los cuerpos y no solo las distancias, sino que también vamos a establecer cómo es el movimiento de las velocidades de los cuerpos. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? ¿O hay alguna duda? Ok, entonces empecemos a ver y vamos a establecer primero que la masa 3. Ay, perdón. Va a subir una distancia que vamos a llamar y. Entonces, esta polea, pese a que la suma de las masas 1 y 2 dan 3 kilogramos y la masa 3 son 3 kilogramos, vean ustedes que este va a tener una distancia un poquito mayor. Entonces, sabemos que la polea va a girar en este sentido. O sea, la polea va a tener un giro en este sentido, que sería la velocidad angular de la polea.
¿Vamos bien? Entonces, el asunto es, si la masa 3 va a subir una distancia y1, ¿cuánto va a caer la masa 2? La misma distancia. Ajá, porque están unidos por la misma cuerda. Entonces, lo que sube esta cuerda va a bajar esta cuerda. ¿Qué va a pasar con esta masa 1? ¿Cuánta distancia va a caer? Esta va a caer una distancia diferente. ¿Por qué? Porque está a una distancia diferente del centro de la polea. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, entonces vamos a empezar a ver ciertas cosas. Como este sube una distancia y1, significa que la polea va a girar acá una distancia y1. O sea, el arco que tenemos acá va a ser y1. Y como el ángulo que recorrió esta va a ser el mismo ángulo que la que está recorriendo la grande, entonces vean ustedes que aquí tenemos otro arco. Entonces, nosotros podríamos decir que el ángulo que recorre la polea sería y1 entre el radio. Y es el radio de adentro, entonces le vamos a decir que esta va a recorrer una distancia R1. Perdón. Entonces, el radio 1 va a ser el radio interno y R2 va a ser el radio externo. ¿Ok? Igualmente, vamos a decir que como recorren el mismo ángulo, eso va a ser igual a Y2 entre el radio 2. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿O hay alguna duda hasta acá? De momento no, profe. De momento no. Bueno, vamos a ver qué más podríamos decir en este caso. La velocidad angular de la polea siempre es constante, ¿cierto? Pero la velocidad, esa velocidad angular va, bueno, no es que sea constante, lo que vamos a decir es que esa velocidad va a ser independiente del radio. Pero si analizamos en este punto de acá, vamos a tener una velocidad tangencial que vamos a llamar la velocidad tangencial 1, que sería la velocidad a la cual se está moviendo esta parte del disco.
y la velocidad tangencial a la cual se mueve esta otra parte del disco de acá, vamos a decir que aquí tiene una velocidad tangencial 2. ¿Me siguen? Entonces, esta velocidad tangencial uno va a ser la velocidad a la que sube el bloque 3 y la velocidad a la que va a bajar el bloque 2. Y esta velocidad 2 o velocidad tangencial 2 va a ser la velocidad a la cual baja el bloque de masa 1. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces tenemos que la velocidad angular de la polea, yo la puedo ver como la velocidad 1 entre el radio 1 o, perdón, o también como la velocidad 2 entre el radio 2. Ok, dudas, preguntas por acá, compañeros, compañeras. ¿Y qué va a pasar con la aceleración de los bloques? Vamos a tener lo mismo. La aceleración angular va a ser la aceleración uno, la aceleración tangencial uno entre el radio uno y esto va a ser igual a la aceleración tangencial 2 entre el radio 2. Entonces, estas van a ser las ecuaciones que me permiten pasar ya sea de la parte angular en la polea a la parte tangencial de la polea. ¿Ok? De un análisis angular a un análisis tangencial. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Esa es la primera parte, digamos, lo que tenemos que saber o lo que tenemos que analizar al resolver este tipo de ejercicios. ¿Está claro o no? Sí, profe. Aunque una pregunta, ¿esto también se debe hacer si usted lo hace por fuerzas y torques, digamos? Siempre se tiene que hacer este análisis. Sí, porque vean ustedes que aquí esta va a ser la aceleración del bloque. Aquí vamos a tener ese bloque con una aceleración uno y este bloque, no, mentira, esa aceleración va para abajo y este bloque tiene una aceleración uno para arriba. Y esas aceleraciones van a ser diferentes porque están a diferente espacio de ahí. Entonces, esta es la que nos va a importar cuando estamos haciéndolo por fuerzas y torques.
Ok, listo, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más con alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Noten ustedes que en este caso no hay ninguna fuerza no conservativa, entonces la energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica final. Y ahora sí, vamos analizando bloque por bloque. Entonces, al inicio, ¿qué tipo de energías tenemos? O cuerpo por cuerpo. Vamos, empecemos con la masa uno. ¿Qué energía tenemos para la masa uno? Si suponemos que parte del reposo para que la velocidad inicial sea cero, y aquí la ecuación que vamos a querer llegar es esta. Velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular por el cambio de ángulo. ¿Ok? Ese es el tipo de ecuación a la que queremos llegar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, entonces empezamos. El bloque uno ¿tiene energía cinética al inicio? Al inicio no tiene energía cinética porque dijimos que parte del reposo. Entonces, la velocidad inicial uno sería cero. ¿Tiene algún tipo de energía cinética de traslación? Tampoco, ni de rotación. Pero sí tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo el nivel de referencia en el punto más bajo que llegan cada uno de los cuerpos. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que sería masa uno por gravedad por Y2. ¿Ok? Ese sería para el de la masa uno al inicio. La masa 2 tiene energía cinética, tampoco. ¿Tiene energía potencial? Sí, solo gravitacional. Entonces sería masa 2 por gravedad por altura, que en este caso le llamamos Y1. La masa 3, ¿qué tipo de energía tiene al inicio? Ajá, de Alexa. No tiene, porque está en el nivel de referencia, entonces no tiene potencial. Y no Correcto, tiene cinética porque no se está moviendo. correcto. ¿Y la polea? Tampoco tiene. Entonces, la energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Y cuál va a ser la energía mecánica final? Bueno, vamos a tener en la masa uno ya ahora cayó al nivel de referencia. La masa va a estar acá. Entonces no tiene potencial, pero sí tiene cinética.
por velocidad uno al cuadrado. ¿Ok? Eh, bueno, perdón, esta no es velocidad uno, esta es velocidad 2. ¿Ok? Ahora vamos con la masa 2. ¿Qué tipo de energía tiene? Cinética. Cinética. Entonces va a ser un medio de la masa 2 por la velocidad uno al cuadrado. Y la masa 3 ahora va a estar acá. Entonces significa que va a tener energía cinética y energía potencial. O sea, un medio de la masa 3 por velocidad uno al cuadrado más la masa 3 por gravedad por altura. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos acá que la polea también está girando. Entonces, tenemos una energía cinética de rotación de la polea. Y apenas me cupo. Entonces, ¿cómo van viendo esto? Compañeros, compañeras. Está bonito, pero de mucho cuidado, profe. Eso sí, hay que estar muy atento a cada una de las cosas, teniendo mucho cuidado y en mucho orden y entendiendo qué está pasando. Entonces, este que está acá, que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? Restar. A restar. Y es un medio de acá, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar el 2 multiplicando. Ahí me estoy comiendo otro, ¿cómo es que se llama? Ahí me estoy comiendo otro paso. Ok. Ahí me voy a estar comiendo otro paso y sería 2 por la masa uno por gravedad por Y2. Pero Y2, ¿quién es? R2 por zeta 2. R2 por zeta, perdón. ¿Ok? Más masa 2 por gravedad por R1 por zeta. ¿Ok? Y este M3 pasaba a restar. Entonces tengo que pasarlo primero a restar para después pasar a multiplicar en un medio. Entonces quedaría M3 por gravedad por Y1, que sería R1 por zeta.
¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y de una vez voy a hacer una cosa. Ese cita lo puedo mandar a multiplicar al otro lado. Lo puedo sacar a factor común. ¿Ok? ¿Y qué nos queda acá? Eso va a ser igual, entonces, a masa 1 por velocidad 2 al cuadrado. Sería, entonces, masa 1. ¿Pero quién es velocidad 2? Velocidad 2 es omega por R2. Pero eso está al cuadrado. Más, seguimos, vamos con el siguiente. Masa 2 por V1 al cuadrado. ¿Pero quién es V1? Ah, no, eso lo estoy sacando de esta otra ecuación. De esta ecuación de acá. ¿Quién es V1? Omega cuadrado por R1 al cuadrado. Voy a continuar por acá. Más masa 3 por V1 cuadrado, que sería omega cuadrado por R1 al cuadrado. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Y vamos con el último. ¿Cuál es la inercia de la polea? Ah, bueno, ahí nos dan el valor de la inercia, entonces nada más la escribimos. Sería entonces inercia de la polea por velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Y ahora sí, puedo sacar la velocidad angular al cuadrado a factor común. Ay, si saco velocidad angular al cuadrado a factor común, nos queda esta expresión. Y ahora sí, reescribamos todo esto. Y nos queda entonces omega cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 2 multiplicado por M1 por gravedad por R2 más M2 por gravedad por R1 menos M3 por gravedad por R1. Esto multiplicado por zeta. ¿Ok? Y eso que está multiplicando omega cuadrado lo paso a dividir. Entonces sería M1 R1 cuadrado más M2 R, perdón, este era R2 cuadrado. Aquí ahora sí es R1 cuadrado más
M3 por R1 cuadrado más la inercia de la polea. ¿Está claro o hay alguna duda, compañeros, compañeras? Profe, solo una duda, ¿no podemos sacar un M y un R a factor común para eliminarlo? ¿O no se puede? Ok. ¿Qué dicen los demás? Ujú. No son masas diferentes. Ok, una cosa son masas diferentes. Perfecto. ¿Y si todas las masas fueran iguales? Sí se podría. No, profe, ya vi que no, porque son dos radios diferentes. Uno es R2 y otro es R1. Ok, pero no, no es por eso. Vea que este no tiene masa. Como hay solo una expresión que no tenga masa, ya no se puede sacar para mandarlo a eliminar. ¿Está claro? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Y entonces, ahora sí, podemos decir, entonces, que esto de acá, por comparación directa, se llama aceleración angular. Ujú. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Y entonces, ya que tenemos eso, ¿cuánto vale esa aceleración angular? Metemos todo eso en la calculadora. Quiero que me ayuden a meterlo. Sería entonces M1, 2 por 9,8 por R2, que son 0,2 metros, o 0,20 metros, que sería ya pasándolo al sistema internacional, más M2, que nos dicen que M2 es 1 kilogramo por 9,8 por R1, que es 0,10 metros, menos masa 3, que serían 3 kilogramos por 9,8 por 0,1 entre M1, 2 por R2 más M2, que M2 es 1 por R1,1 al cuadrado, más masa 3 por 0,1 al cuadrado, más el momento de inercia, que es 0,0170, y eso me da, suave. Ok, ¿cuánto les dio eso?
Compañeros, compañeras. Ujú. Algo metí mal, profe, porque me dio 15 y resto, entonces no creo que me dé 15. Ajá. Ok. Si yo en alguno de los grupos pasados, en el pasado me dio diferente. Voy a decirles, voy a mandarles un mensaje. A mí me está dando 14,3066, que fue lo que me dio la primera clase de ayer. La segunda me estaba dando 13, pero bueno, al final sí es importante el valor, pero, ¿verdad? Aquí en estos ejercicios de la clase me interesa más la metodología o el procedimiento a seguir. Vamos bien, compañeros, compañeras. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo en este ejercicio? Sí, profe. En este ejercicio lo que nos están pidiendo es la aceleración con la que sube el bloque de la masa 3. O sea, ¿cuánto es la aceleración uno? ¿Y cuánto sería la aceleración uno? ¿Y cuánto sería la aceleración 2? Sería aceleración uno, sería multiplicarlo por el radio uno. Entonces sería 1,43 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración 2 sería multiplicarla por el radio 2. O sea, 2,86 metros por segundo al cuadrado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo claro. Sí. Ahora, ¿cómo calculamos esta tensión? Entonces, vean que esta tensión, la tensión 3, yo la puedo calcular a partir del diagrama de cuerpo libre. Entonces, las únicas fuerzas que se ven afectadas son tensión 3, masa 3 y gravedad. Y aquí una aceleración. Ah, no, estaba para arriba. Sería una aceleración uno. La tensión 2, yo la puedo ver igual como masa 2 por gravedad.
y tengo una aceleración 2 hacia abajo. Igual la puedo hacer para la masa uno. Entonces, como ya conozco las aceleraciones de esa misma ecuación, ya puedo despejar y encontrar las tensiones. Entonces, ¿les quedó claro esto, compañeros, compañeras? ¿O hay alguna duda? Ujú. Fue una consulta para sacar la tensión 3, lo que hizo fue igualar la tensión, mm, sumar todo lo que está positivo va a ser igual a lo que está negativo, básicamente. ¿O no? ¿Ah? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Qué? Inclusive con el diagrama. Si hay que hacer el diagrama, habría Ajá, que hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? correcto, Básicamente. correcto. Todo es igual a cero, pero lo hizo para sacarla No, cada una. Por esto no es ejemplo, igual a sumatoria cero. de fuerzas en la masa 3, la masa 2 y en la masa uno. Por Sí. separado, no, no juntas. No hay que hacer una por una para encontrar. Con la ecuación de la Mm, mm. primera, por ejemplo, tensión 3 menos masa 3 por gravedad es igual a masa 3 por aceleración uno. ¿Ok? Este masa 3 por gravedad que está sumando, que está restando, perdón, pasa a, a sumar. Entonces, de esta manera encontramos cuánto vale la tensión 3. Sí, acuérdense que para sumar fuerzas tengo que hacerlo cuerpo por Sí, cuerpo. sí, lo haces por cada cuerpo, no lo haces todo junto. Es que no se puede hacer todo junto por las condiciones que tiene. Igual, aquí nos quedaría Sí, no sé por qué entonces. me dio la impresión de que tenía que sumar todas las tensiones, todo el mundo, que tenía que hacer una ecuación por tres. No, para la tensión 2, ¿cómo se calcula? Como masa 2 por gravedad, que está restando, pasa a sumar, y esta aceleración 2 pasa a restar. Sí, Kevin. Sí, sí, ya lo entendí. Si esa Sí, sí, ya aceleración me quedó 2, clarito. ok, esa aceleración 2 va para abajo. Y la ecuación para la tensión uno es exactamente igual que esa. Y una vez que tenga las tensiones, ya puedo calcular la fuerza de reacción como la suma de las tensiones más el peso de la polea. ¿Ok? Esa sería entonces la forma en que se resuelve ese tipo de ejercicios. Sí. Sí, pero ya me quedó claro. ¿Ok? ¿Y en los demás? ¿Cómo van con el ejercicio? Ahí nada más, denme un momentito. Nada más para decir, para mandar
para mandar un WhatsApp al grupo. Ay, entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Y antes de que se me olvide. Ok, ¿no hay ninguna otra duda o pregunta? Compañeros, compañeras. Bueno, entonces vamos acá. Y para atender un poco la consulta de Kevin, ¿qué les parece si hacemos este ejercicio? Y para terminar, ajá, Muy bien, profe. ok, y así vamos a terminar de entender entonces algunas cosillas acá. Entonces dice, se tiene una varilla uniforme de 5 metros de longitud y 50 newton de peso soportada en A y mantenida en equilibrio por una cuerda, como se muestra en la figura. Una carga de 100 newton cuelga de la varilla a una distancia X de A. Si la resistencia de ruptura de la cuerda son 50 newton, encuentre el valor máximo de X. Ok. ¿Qué sería eso entonces? ¿O cuáles fuerzas tenemos acá? Primero, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, vamos a poner todas las fuerzas que hay involucradas. Por acá tenemos tensión. Acá, en el centro de la varilla, tenemos el peso de la varilla. ¿Ok? Y por acá tenemos este peso, que a este le voy a llamar P. Estamos. Como el peso no se está moviendo, entonces ahí podríamos decir que la tensión de la cuerda es exactamente igual que el peso. Así que me olvido de que exista esa cuerda. A menos que me pregunten cuánto vale cada tensión en el sistema. Estamos, compañeros, compañeras. ¿Hay dudas o preguntas hasta acá? No, profe, ninguno. Ujú. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El objeto, ¿cómo está? En equilibrio. ¿Cuál tipo de equilibrio está? Estático, profe. Mm, sí, pero ¿estático de traslación o de rotación? De rotación. No rota, pero entonces se traslada.
Tampoco, entonces en equilibrio en ambas. Está en equilibrio total. Acuérdense que cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de un equilibrio total, o sea, tanto un equilibrio de traslación como de rotación. ¿Me siguen? Por lo tanto, si está en equilibrio total, ¿cuál sería la suma o cuál es la condición para que esté en equilibrio total? Compañeros, compañeras, ¿cuál es la condición para que esté en equilibrio total? Que se tiene que cumplir que tengan los dos tipos de equilibrio, pues. Ajá, ¿y cuáles son esas dos condiciones? Que la sumatoria de fuerzas sea igual al vector nulo, igual con la sumatoria de torques. Excelente. Mejor no lo pudo haber dicho. Pero acá, esta tensión, ¿qué direcciones tiene la fuerza? Pero hay que descomponerla en X y en Y, ¿no, bro? Ajá, entonces va a tener una dirección. Con solo ver la flecha, ¿hacia dónde va la flecha? Hacia X negativo y hacia Y positivo, básicamente. Ok. Estas dos, Y negativo. y es negativo. Entonces, la suma de fuerzas da cero. La suma de fuerzas está dando cero. No, ¿Por qué? porque digamos en Y sí podría igualarlo a cero, pero tenemos una fuerza en X. Entonces, en Pero Y sí sería cero, ¿no? Pero en X tampoco no. sería cero en Y. Porque vea que la fuerza que va para arriba es más pequeña que las que van para abajo. ¿Lo ven bien? Eso se da porque justamente acá, a donde estoy poniendo este punto verde, ¿lo ven? Que es cuando está en la pared, ahí existe una fuerza adicional que no nos están diciendo. ¿Cuál fuerza creen ustedes que sea la que está ahí? Compañeros, compañeras. La normal. Bueno, habría normal y habría fricciones. Pero a esas nosotros le llamamos fuerza de reacción. Entonces vamos a tener acá una fuerza de reacción en X que contrarresta esa componente en X de la tensión. Y esa se podría decir que es la normal. ¿Ok? Y aquí tendríamos entonces una fuerza de reacción en Y que contrarresta al otro. ¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Creo que hay uno como pone
como el X y el Y, como el sistema de referencia, digamos, como uno lo pone ahí, como hay tantos Se puede componentes, poner en cualquier lado. Eso no importa. no afecta. No, ustedes podrían poner X y Y aquí. Ok. ¿Por qué? Porque vemos que ok, perfecto, de acuerdo, María Paula. Entonces, aquí vamos a tener esta que la podemos descomponer en X y en Y. Esta solo va en y esta solo va en Y. Entonces, no nos interesa poner un sistema como tal, sino simplemente dejarlo así. Ok, listo. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, ya que tenemos eso, entonces, ¿a dónde ponemos nuestro eje de rotación? Si está en equilibrio, ¿dónde debe estar el eje de rotación? Compañeros, compañeras, En el centro de masa. ¿por qué? Digo yo, profe, creo que tendría sentido. No, el eje de rotación, cuando está en equilibrio, lo podemos poner donde nosotros queramos, en cualquier punto de la barra azul. Ok, ok. Entonces, ajá, Kevin. No, que yo diría que podríamos poner el eje de rotación en el punto verde, que como no conocemos esas fuerzas, básicamente las eliminamos en ese punto, ¿no? Excelente comentario. A eso era lo que iba. El eje de rotación, nosotros lo vamos a poner entonces aquí. Para que de esa manera el torque, debido a la fuerza de reacción, tanto en X como en Y, no exista. ¿Ok? Esa va a ser la estrategia que nosotros vamos a jugar. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Entonces, sabemos que la suma de torques, como dijo la compañera, este nos tiene que dar el vector nulo. Por lo tanto, si la suma de torques da cero, empecemos a calcularlos. Primero, calculemos el torque debido a la tensión. ¿Ese qué signo tiene? Ley de mano derecha. Ese va a tener un signo positivo. Por lo tanto, lo que me interesa sería la componente perpendicular de esa fuerza. Así que sería tensión multiplicada por el seno del ángulo, que en este caso serían 74 grados. ¿Está claro? Compañeros, compañeras.
¿O hay alguna duda? Y eso multiplicado por la distancia. Entonces estamos calculando la componente perpendicular de la tensión. ¿Sí? ¿Me siguen? Mm. Ahora, ¿cómo sería el torque debido al peso de la viga? Ese sería negativo. Entonces sería menos el peso de la viga, que voy a hacer una cosa de una vez. La tensión vale 50 newton. Entonces, vamos a escribirlo así. El peso de la viga serían 50 newton. ¿Ok? ¿Y cuál sería la componente perpendicular del peso? Compañeros, compañeras. Vean que calcular ese ángulo no está tan bonito. Entonces mejor calculemos esta distancia de aquí a aquí. Entonces sería la distancia del eje en línea recta hasta la línea de fuerza. Y la distancia serían 2,5 metros por, y aquí tenemos un ángulo, si estos son 53 grados, esto mide 37 grados, que sería el ángulo complementario, y sería por el coseno de 37. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, o perdí a alguien. Sí, pero ¿Y cuál sería el torque debido al peso P? También sería negativo y serían 100 newton por la distancia que hay. Sabemos que la distancia de aquí a aquí es X, igual por el coseno de 37, para calcularlo con brazo de palanca. ¿Ok? ¿Y cuánto me tiene que dar eso? La suma de todo eso me tiene que dar. Ajá, Kevin. pero Excelente. Y vieron cómo desarrollamos una sola ecuación y en esa ecuación la única, lo único que nos queda es el valor de X. Profe, Sí, una pregunta, ¿el 2,5 de dónde salía? el 2,5 es la mitad de la varilla, porque es una varilla uniforme y el centro de masa está en el centro de la varilla. Ah, ok, ok. Entonces vea que ahí se me forma un triángulo donde esto mide 2,5. Este es el ángulo de 37. ¿Cómo sabemos que mide 37? Porque es el complemento de este ángulo. ¿Ok? Y este sería el brazo
de palanca. ¿Alguien más con alguna duda o pregunta? Ok, y ahora, ¿cómo calculamos las fuerzas de reacción? Bueno, por ejemplo, la fuerza de reacción en X, hacemos suma de fuerzas en X. Voy a ponerlo así, fuerza de reacción en X va a ser igual a ¿qué? Sería la componente en X de la tensión, que es la única que está en X. ¿Y cuál sería esa componente en X? Sería la tensión por el coseno de 37. ¿Ok? Y la tensión mide 50 newton. ¿Y cuál sería la fuerza de reacción en Y? En Y sería la componente en Y de la tensión. Este pasaría a negativo más los 50 newton más los 100 newton. Ya al despejarlo y al pasarlo al otro lado. Entonces acuérdense en que es la componente en Y positiva, esta es positiva, esta es negativa y esta es negativa. Y de esa manera encontramos los valores de la fuerza de reacción en X y en Y y los valores de X al despejar de esta ecuación. Entonces, ¿cómo vieron esto, compañeros, compañeras? ¿Hay dudas o preguntas? Tracy, que vi que puso el micrófono, pero no le escuché nada. No, profe. Ok. Entonces, ¿qué les pareció estos ejercicios? ¿Complicados, más o menos? ¿Entendibles? De Kevin, cuidado, más cuidado. eso sí, para esta parte tienen que tener mucho cuidado. Entonces vean ustedes que un 100 en el tercer examen no está imposible. Es una cuestión de que estudien bastante y que realmente, es una cuestión de que estudien bastante y que realmente tengan cuidado a la hora de hacer los ejercicios. ¿Ok? Entonces, como ya son las 11:24, no sé si hay alguna duda final o algo así. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Luis Diego. No, no sobre la materia, pero de la tarea. Usted dijo que iba a dar más tiempo. Ajá. Ah, ok. ¿Hasta cuándo da? Ahí según lo que se ha dicho en cátedra, creo que es que, vamos a ver. Bueno, Ah, primero voy a ir dejando la grabación. Me despido de los que están viendo la grabación y continuamos.